Muy buenas noches a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día lunes 29 de diciembre del 2025 son las 7:04 de la noche. Estoy aquí para compartir otra palabra de parte de mi Señor que tiene para su iglesia, para sus iglesias. Y las iglesias son cada una de ustedes. Por eso la palabra que tenemos este día de parte de mi Señor en el libro de Lucas 22, en el 39, me respaldo lo que el Señor me dio. También, gracias gracias por, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias por apoyar cuando usted mira y escucha lo que se da aquí, como lo hace allá la hermana Victoria en Zihuatanejo, México. Que la paz de Dios esté con usted como iglesia y con las que están con usted y con las que le acompañan a usted. Que la paz de Dios llegue hasta allá, hasta Zihuatanejo, con la hermana Victoria y otras hermanas que están ahí junto con ella. En el amor de Cristo. Está llegando la palabra hasta allá. Me da mucha alegría y eso, y saber a mí eso, créame que eso a mí me levanta el ánimo y me hace seguir de rodillas. Pero cuando, ¿cómo le diré? Pero cuando uno piensa de que estás trabajando y estás trabajando y estás trabajando y piensas que el mensaje no está llegando, no está llegando, no está llegando, te desanimas. Pero cuando sabes de que sí está influyendo, está llegando hasta los últimos rincones, uno se alegra y dice, vale la pena luchar y doblar rodillas. Bueno, y yo soy bien aprovechada, de veramente. A mí me gusta aprovecharme. En Zihuatanejo, hermana Victoria, no hay de ese árbol Ramón que le dicen, no hay de ese árbol Ramón, que es un árbol grande, que echa una fruta así que le llaman Ramón, pero también se le llama mojito. Echa una fruta ahí que la gente de ahí hace café, hace tortillas, hace muchos beneficios. Las hojas se las dan a las vacas. Pero yo ando buscando a alguien que sea de México y que conozca el árbol Ramón y que esté al alcance de esas personas, las hojas árbol Ramón, para que me mande una caja. Yo le compro las hojas y yo le mando para que me mande la caja de ese árbol Ramón. Ese árbol Ramón da unas frutitas. Porque las necesito. Necesito esa medicina. Pero no, estoy buscando en internet el té aquí y no lo encuentro por ningún lado. Y bueno, y digo, a ver si encuentro a alguien del canal que conozca y pueda yo llegar a encontrar eso. Este es el árbol Ramón. Este es el árbol Ramón y yo necesito la hoja. La hoja necesito, mire. Así es que, hermana Victoria, si usted lo conoce, me gustaría que me lo hiciera saber. Y si no, pues no pasa nada. ¿Ok? Así es que... Uy, le iba a enseñar a la hermana Sonia. Otra vez. Los pancitos. Me puse a hacer pancitos ayer, mire, me salieron bien bonitos. Hasta yo sola no me lo puedo creer, que estaban bien ricos los pancitos como me salieron. Mire. Hermana Sonia, Sonia Campos, no sé si usted
Hizo la receta que me dijo. Yo no sé si la hizo y cómo le salieron. Pero de estos pancitos que yo le estoy enseñando, lleva 4 huevos, una taza de harina de pan, una taza de leche, baking soda, y se bate bien batidito, bien batidito. Y un poquito de sal, bien batidito. Y cuando está bien batidito, le va a poner aceite, a donde va a ponerlo a cocer, y va a poner una cucharada de aceite en el traste donde lo va a poner, porque si es un solo traste, usted le calcula, pero como es una bandejita de 6 donde van los pancitos sentaditos, entonces a cada trastecito le puse una cucharadita de aceite, y a cada uno senté los pancitos ahí, ya aquello mezclado, y ya me salieron los pancitos hechos. Así es que una vez más le estoy dando la receta. Me quedaron bien deliciosos los pancitos. No es un libro de receta, pero no es un canal de receta, pero como la hermana Sonia me preguntó ya hace tiempo, y yo le di la receta y ahora le estoy dando otra vez la receta, porque hoy sentí que me quedaron mucho más deliciosos. Pero es la misma de aquel día, de aquella vez, el mismo pancito. Y ahí yo le puse ajonjolincito encima. También a otros les puse granberry así encimita. Se le pone lo que usted le pone a añadir ahí. Bueno, esta palabra que el Señor me dio diciembre 27 del 2025 a las 11:17 de la mañana. Y la palabra es Jesús en el monte de los olivos. Jesús en el monte de los olivos. Vamos, 22. En el 39 me respaldo lo que el Señor me dio. Voy a buscarlo. Aquí está exactamente. No son muchos versículos, son muy pocos. En el 39 me respaldo lo que el Señor me dio. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí me manda Mateo 26, 36, 46 y Marcos 14, 32, 42, pero no voy, ¿sabe por qué? Porque me imagino que es la misma narrativa aquí. Fíjese cómo son las cosas. El Nuevo Testamento es más pequeño que el Viejo Testamento. Y es repetido. Es repetido, todo lo repetido, todo lo repetido, lo repetido. Nadie trató de, o sea, todos vieron lo mismo, pero nadie trató de decir, bueno, este ya vio esto, pero yo vi esto, de poner algo diferente. No, es repetido, y bien pequeño que es, y muy repetido. Bueno, vamos a la palabra. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Aquí me respaldo yo. ¿Y quién era Jesús? Por eso dice, Jesús en el monte de los olivos. Y así me lo dio él. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis. Les dijo, orad, que no entréis en tentación. Llegaron al monte de los olivos, y cuando llegaron, Jesús les dijo a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Yo veo que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ¿por qué hemos nacido de nuevo? Cuando hemos nacido de nuevo es porque tenemos una espiritualidad. Entonces la persona que nace de nuevo es porque tiene una espiritualidad, y el mismo espíritu se encarga de apartarte de lo terrenal, de apartarte lo que no edifica, de reargullirte cuando tú rompes las normas y te metes donde no debes. El Espíritu Santo te reargulle. Y el Espíritu Santo los santifica. El Espíritu Santo los da, los dones, dice la palabra, que como a él le place. Pero
pero es ese nacer de nuevo. Pero yo veo que mucha gente dice, es que, pues dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es, dice la palabra, pero lo dice, pero tú no eres nueva criatura. Porque yo veo testimonios. Está ese canal en México, donde dan testimonios, que miras ahí cada pudrición que miras y son de Dios, dicen. Se me olvidó cómo se llama, cómo se llama ese hombre que sale ahí. Se me ha olvidado cómo se llama ese canal. De repente lo voy a encontrar ahí. Pero dicen las personas, no, si es que la palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Y entonces, ¿y por qué tú no eres, nueva criatura? Porque tú sigues siendo la misma. No podemos decir que somos nuevas criaturas cuando somos las mismas personas. Tú no eres nueva criatura. Y he escuchado a sinvergüenzas decir que son nuevas criaturas. Y enseñando todo el cuerpo. Destapadas. Maquilladas. Con las grandes uñas postizas y pintadas. Con los grandes relojes, anillos. Eso no es ser nueva criatura. Entonces, por eso es que yo le digo que hablan, pero no viven lo que está escrito. Pero si conocen las escrituras, pero no lo viven. Y aquí no es conocer las escrituras, es vivir lo que está escrito. ¿Por qué no? Porque ellas piensan que son nuevas criaturas, pero no tienen una espiritualidad. Porque sin espiritualidad no podemos ser nuevas criaturas, porque es el Espíritu Santo de Dios que los convierte en otras nuevas criaturas. Es Él que los convierte en otras personas. Es el Espíritu de Dios que los convierte en otra persona. No somos nosotros solas. Yo no puedo venir aquí nomás pasadas por las aguas y decirle, no, si es que la palabra dice que ya somos nuevas criaturas. Ah, sí, usted ya es nueva criatura. Sí, yo soy nueva criatura. Y entre la mundana y yo no hay diferencia. ¿Y cómo? Soy mentirosa e hipócrita. Porque para decir que soy nueva criatura, de verdad tengo que tener frutos de nueva criatura. Pero si ponen una mundana y yo somos iguales, entonces soy mentirosa, estoy mintiendo. Porque ni he conocido al transformador, ni tampoco llevo una espiritualidad. Por eso, y estamos expuestos a cualquier virus. Es como cuando usted se vacuna y lleva todas sus vacunas, usted está inmune. No hay virus que le llegue por las vacunas. Es un ejemplo que le pongo porque por allá va a decir una gente, no, pues yo me vacuné igual, tengo mi enfermedad, pues no la tiene igual, señora cabezona. No la tiene igual. Cuando lo vacunamos, la enfermedad no lo llega al 100%, lo llega mucho menos, no lo llega con fuerza, lo llega débil. Por eso es importante no ser cabezón. Entonces, y asimismo, cuando lo vacunamos, asimismo cuando nosotros oramos, las tentaciones por medio de la oración las podemos superar. Y no estamos expuestas totalmente al 100%. ¿Por qué? Por medio de una espiritualidad. Porque el Espíritu Santo lo dejó Jesús para que lo reargulla, para que lo regañe y lo diga, no te metas ahí porque estás mal. Para que sientas tú aquella incomunidad y digas, no, pues estoy mal, no debo de hacer esto, estoy mal. El mismo Espíritu te lo hace sentir. Pero si no tienes Espíritu, ¿quién te va a reargullir? ¿Quién te va a decir que estás haciendo las cosas mal? Tú vas a pensar que la estás haciendo bien y la estás haciendo mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso mi Jesús les dijo, orá, que no entréis en tentación. Les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Les estaba advirtiendo que no entrara, que oraran para que no entraran en tentación. Y él se apartó. Fíjese. Y fíjese cómo era Jesús.
Les dijo, orad para que no entres en tentación. Y se apartó de ellos y dobló rodillas Jesús. Jesús no oró parado, no oró acostado. Jesús oró de rodillas. No le estoy diciendo que si usted tiene una condición que le impide doblar rodillas, y porque no puede doblar rodillas, no va a orar. No le estoy diciendo eso. Porque si a usted le impide doblar rodillas, pues lo puede hacer acostada. O sea, la cosa es orar. Pero fíjese, Jesús no les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y se fue él a puyar la nariz por allá. No. Les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y como ejemplo se puso el de rodillas, como de ejemplo se puso él inmediatamente de rodillas a orar. No hizo como los escribas y fariseos. Hagan, pero ellos no hacían. Como la banda de hoy, como la banda que hay hoy, de escribas y fariseos, hablándote de una santidad que ellos no la conocen, hablándote de un evangelio que ellos ni lo conocen ni lo viven. Cuando ellos, todo ministro, él primeramente tiene que vivirlo para luego hablarlo. Pero ¿de qué va a hablar si no vive nada? Es como el copero de rey. El copero de rey, para dar el vino al rey, primero la prueba. Y si no se muere él, entonces se lo reparte al rey. Pero no se lo da al rey primero. No, él primero lo aprueba. Asimismo, ese ejemplo que le estoy poniendo, los toca a nosotros, que estamos frente a la obra. Primero nosotros doblar rodillas, primero buscar nosotros, para luego con esa autoridad hablarle a los demás. Pero ¿cómo usted va a mandar algo si usted no sabe? Usted no sabe. ¿Cómo usted va a ser escriba y fariseo? Entonces, ¿cuándo va a entender? ¿Cuándo va a entender? Por eso Jesús a cada uno los hace pasar por cada cosa, para que hablemos con el ejemplo, para que hablemos con el sufrimiento, para que hablemos por lo que hemos vivido. Por eso el Señor los pasa por cada cosa, para que hablemos de lo que hayamos vivido. Así es el evangelio, vivirlo para hablar con lo que hemos vivido. Pero no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Y muchos están hablando de algo que no viven. No han pasado nada. Y están ahí de sinvergüenzas hablando algo que no han vivido. No, Jesucristo vivió todo para enseñarlo. Primero Él lo vivió para enseñarlo. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que nosotros primero tenemos que pasar las cosas. Primero tenemos nosotros que tomarlos el vino. Y si no lo morimos nosotros, entonces te lo damos a ti. Pero si los morimos nosotros, es obvio que no vamos a llegar a dártelo a ti. Espero entiendan ¿cómo se dice? El ejemplo que les estoy dando. Jesús no solo mandó, Él dobló rodillas. Él dobló rodillas. ¿Por qué? Porque era el ejemplo a seguir de aquellos 12. Él no hablaba y no hacía. Él no hablaba a aquellos 12 y él no hacía, no. Él era el primero que hacía. Entonces les dijo, ¿verdad? Orá para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró. Mi Señor, puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea, ay, santo sea el nombre de Jesús. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba orando el Señor porque esa era su última oración, porque era el día que lo iban a entregar. Era el día que él iba a pasar ya esa copa de la muerte. La copa del que habla no está hablando no está hablando de una copa de vino, no está hablando de una copa de agua, no, está hablando de la muerte. Quería que el Padre
lo apartara, de que no pasara por eso. Sin embargo, no lo apartó. Dios Todopoderoso hizo pasar a su Hijo por todo, 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 todo. Asimismo nosotros tenemos que pasar por todo. Porque si Él lo pasó, Jesús Cristo fue el primero del Evangelio. Jesucristo fue la primera iglesia del Evangelio. Ahí está el ejemplo. Jesús fue el primero que vivió el Evangelio. Y lo vivió completito. Jehová no dijo, pues no. Dijo, tienes que vivir, mi hijo, el Evangelio. Tienes que vivirlo. Así nosotros tenemos que vivir el Evangelio también. Pero muchos no viven el Evangelio. Le estoy hablando del verdadero Evangelio. Del Evangelio santo, le estoy hablando del santo Evangelio. No le estoy hablando del mugroso. No le estoy hablando del Dios mugroso, del sucio, del moderno, del liberal. No, yo le estoy hablando del Dios santo, del único Dios que mandó a su Hijo. De ese le estoy hablando. Cuando se levantó de la oración, estaba orando él, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y los puso a orar y ellos se acostaron a dormir. Por eso no soportaron, por eso no tuvieron los pantalones para quedarse parados al lado de Jesús, porque no estaban fortalecidos de ninguna, estaban débiles ellos. Estaban débiles en oración. También, tal vez, seguramente, bien comido, bien bebido, sus cuerpos estaban fuertes en comida y en bebida, pero en espiritualidad estaban débiles. No tenían oración en ellos. Y por eso cuando vieron lo que pasó a Jesús, lo primero que hicieron fue, patitas pa' que te quiero. Corrieron toditos y lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque no soportaron. Porque no llevaban una vida de oración. Cuando no se lleva una vida de oración, no estamos fuertes en oración. No tenemos esa fortaleza en oración. No tenemos ese pilar de estar fuerte en oración, que aunque vengan los vientos que vengan, no los pueden tirar porque estamos fuertes en oración. ¿Ve? Y ellos no. Ellos corrieron y abandonaron a Jesús. Y Jesús sabía. Por eso les dijo, orad para que no entréis en tentación. Les dijo, oren para que no entren en tentación. Oren para que soporten lo que van a ver. Oren para que no vayan a caer en tentación. Jesús lo mandó a orar a ellos. Y esa es la base de oración para nosotros. Evitar las tentaciones. Evitar de andar meneándole las nalgas a quien no debemos. Aunque usted sea una mujer soltera, usted no tiene por qué andarle coqueteando a nadie si tiene Biblia. Si usted lo hace es porque no lleva una oración y no conoce tampoco a Dios. Porque el hecho que sea una mujer soltera no quiere decir que le va a andar moviendo las nalgas a nadie. Ni le va a andar, ¿cómo se dice? Ni le va a andar apapachando el ojo a nadie tampoco. ¿Ve? Nada de eso. ¿Por qué? Porque la oración los mantiene como mujeres de Dios que somos. Los mantiene con pudor, los mantiene decentes. Pero si no oramos, andamos viendo al marido de la vecina, al marido de la hermana, a la mujer del hermano, bailándole el ojo, echándole ahí los piropos, porque no llevan una vida de oración. La mayoría solo son Biblia bajo el brazo, pero a espalda de su mujer son el mismo diablo. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Nomás oran cuando les dicen, nomás oran cuando los tienen ahí en la congregación.
Muchísimos. El hecho que yo ande aquí con la Biblia. Pero si no la vivo, me voy a ir al infierno, me va a llevar el diablo aún con la Biblia. Yo puedo andar con la Biblia aquí todo el tiempo. Pero no soy estorbo para Satanás. Satanás no se mete conmigo porque dice, ay, eso que andes la Biblia ahí no quiere decir que vas para el cielo. Eres mío, dice el diablo. Porque el cargar la Biblia no es entrar al cielo, es vivir lo que está escrito adentro. Eso es vivir lo que está escrito, no solo cargar Biblia. ¿Usted cree que no hay Biblias en el infierno? Pues bibliotecas enteras están allá, de todos los que se van con Biblias allá. Porque la trajeron bajo el brazo, pero no vivieron ni un versículo. Se movieron en hipocresía. Volvemos aquí. Y les dijo, ¿por qué? Bueno, cuando se levantó de la oración Jesús y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad. Para que no entréis en tentación, les volvió a decir nuevamente. Se durmieron, no oraron. Les dijo. Y lo mandó a que oraran. Tal vez no en ese momento, pero les dejó la profecía que oraran. Oraran, tal vez no en ese momento, pero les dijo, orad para que no caigas en tentación. Les dejó. Ya ha dicho que oraran para que no cayeran en tentación. Y dice, se fue como solía al monte de los olivos, aquí donde yo me respaldo. También le siguieron. Y sus discípulos también le siguieron. Se fue, el Señor permanecía en el monte de los olivos. Como que el Señor andaba para allá y por acá predicando, pero al final de la tarde, su total morada era el monte de los olivos. Esa era la morada de Jesús. Ahí iba a dormir. Ahí se la mantenía en las noches en el monte de los olivos. Ahí fue donde lo entregó Judas Iscariote, porque al final del día, ahí se encontraba Jesús y sus discípulos en el monte de los olivos. Ahí estaba Jesús en el monte de los olivos. Cuando lo fueron a traer para matarlo, Jesús estaba en el monte de los olivos. ¿Y qué dijo Jesús en el monte de los olivos? Que oraran para que no cayeran en tentación. Y se puso el orar, que fue la última noche que Jesús oró en el monte de los olivos, ya la última, cuando lo fueron a traer para entregarlo para la muerte. ¿A dónde lo fueron a traer? ¿A dónde lo fueron a arrestar? En el monte de los olivos. Porque ahí estaba continuamente. Ya sabían dónde estaba. Entonces ahí lo fueron a arrestar para entregarlo a la muerte. En el monte de los olivos. Ahí estaba Jesús en el monte de los olivos. Ahí fueron a traerlo. Ahí lo encontraron para entregarlo. Y él ya sabía que iba a ser entregado. Y no se quedó nomás comiéndose las uñas. No, se puso a orar hasta que llegó el momento, se puso a orar. Entonces Jesús iba bien orado totalmente. Así es que aunque la oración lo hizo fuerte para no correr, la oración lo hizo fuerte para soportar lo que le venía, para soportarlo. Se fortaleció en oración para poder cumplir el propósito del Padre, para poder cumplir el propósito para con nosotros. Estaba bien orado, porque si Jesús no hubiera orado, no se hubiera cumplido el propósito para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Qué hizo Jesús? Orar, para estar fortalecido. No para que le quitaran de la muerte, no. Para poder aguantar, para poder pasar esa copa,
para poder pasar esa prueba, para poder pasar esa angustia. Así nosotros tenemos que estar bien orados. Y cuando vienen las pruebas, aunque estemos llorando, aunque llenos de lágrimas, tenemos que estar de rodillas. No, pero es que cuando estoy en prueba yo mejor me voy a acostar y me duermo, o me pongo a comer. No, pongámoslos a orar. El hecho de que estemos en pruebas no quiere decir que vamos a dejar de orar. Pues tenemos que mantenerlos en oración para que la oración los mantenga fuertes y firmes para soportar la prueba. Y así te pase pronto. Pero si tú no oras, se te va a alargar más y más y más. Se te va a alargar más todo. Todo está en la obediencia para que las cosas se acorten. Cuando nosotros estamos pasando pruebas, de cuál índole que sea, no tenemos que dejar de doblar rodillas. Tenemos que estar doblando rodillas y obedecer, porque cuando estás doblando rodillas en las luchas, en la prueba, Dios se está comunicando contigo y vas obedeciendo al pie de la letra lo que Él te está diciendo. Y si obedecemos, esa prueba va a ser rápida. Pero si no obedecemos nosotros, entonces la prueba se va a hacer larguísima, larguísima, larguísima. Que en ese momento se te hace eterna, eterna. Eterna y se te hace grave. Pero ya después que ya pasaste, aprendiste y vistes que por base de la obediencia, tal vez la prueba que tenía que ser por más de 2 años, fue más rápida por obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque en la comunicación con Dios, Dios te va a llevar dirigiéndote, pero tú no vas a querer obedecer a Dios. Y ahí la base de la prueba, ahí la obediencia, porque vas a obedecer lo que Dios te vaya dirigiendo. Porque la vida de un evangélico no es vivir como nosotros queremos, no, es vivir como Dios quiere. Y ahí está el problema, porque todo el mundo vive como quiere. Eso no es ser hijo de Dios. Hijo de Dios es vivir como Dios quiere. Vivir como a nosotros no nos gusta. No vivir como a nosotros nos gusta. No, si es que si yo vivo como me gusta, vivo feliz. No. Ahí está el detalle, es vivir como a ti no te gusta. Porque Dios no te va a hacer que vivas como a ti te gusta. No. El evangelio es vivir como a ti no te gusta. Es ahí donde te va a doler vivir como a ti no te gusta. Porque Jesús no murió para que nosotros vivamos como a nosotros nos gusta. No murió por eso. Porque antes de venir Jesús, todo el mundo vivía como a ellos les gustaba. Y Jesús vino a morir para que nosotros no viviéramos como a nosotros nos gusta, sino que como a Él le gusta. Porque como a Él le gusta, a nosotros no nos gusta. Como a Él le gusta, a nosotros nos da diarrea. Y ahí está el secreto de obedecer como papá quiere. Obedecer como Él quiere que vivamos. Obedecer. Y no es como la vida que Dios tiene para nosotros. No es la que nosotros tenemos. No es la que nosotros tenemos, ni es la que nosotros queremos. Es una vida diferente. La que Dios te muestra cada día para vivirla. No es ni familia de la que tú tienes. No es ni familia. Es ahí donde tienes que obedecer. Obedecer. Si somos obedientes, somos hijos de Dios. Pero si ignoras y sigues viviendo como tú quieres, entonces eres bastardo, de lo dice la palabra. Porque para eso Jesús dejó al Espíritu Santo, para que los enseñe a vivir a la manera que Dios quiere, no nuestra manera de vivir. ¿Ve? Pero si no hay Espíritu Santo, vivimos la vida loca y vivimos a pierna suelta. Ese no es el evangelio de Jesús. Es a vivir como no nos gusta a nosotros,
Ese es el evangelio. Vivir como a nosotros no nos gusta. Esa es la base de todo. Vivir como a nosotros no nos gusta. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Jesús vino a dejar. Un evangelio, a enseñarlos a vivir el evangelio, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Amén. Buenas noches, hemos terminado.